Hemos venido esta mañana dentro de un programa que tenemos con el Servicio de Vida Silvestre de la Generalitat, de la Consellería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, un programa de marcaje y seguimiento de pollos de águila perdicera en la Comunidad Valenciana. Entonces, de forma sistemática, desde el año 2015, se vienen marcando todos los años toda una serie de pollos de esta especie, que es una especie que está amenazada. La población de la Comunidad Valenciana ha ido disminuyendo en los últimos 25-30 años, de forma bastante manifiesta en provincias como Castellón, en provincias como Valencia y en otras provincias como Alicante, que digamos que es el óptimo de la especie. Ahí se ha mantenido estable, incluso ha habido un pequeño incremento, pero a nivel general de toda la comunidad la población ha disminuido. De hecho, está declarada como especie en peligro de extinción en todas las comunidades vecinas. Está declarada en peligro de extinción en Cataluña, en Aragón, en Castilla-La Mancha y en la región de Murcia, con lo cual la Comunidad Valenciana, a tenor de la tendencia que sigue, sería lo suyo que se declara también como especie en peligro de extinción. El equipo de trabajo que hacemos este seguimiento lo conforman básicamente personal de la Administración Pública, personal de los centros de recuperación de fauna, de los 3 centros que hay en Alicante, Castellón y Valencia, agentes medioambientales del Grupo de Intervención en Altura, que es un cuerpo especializado de agentes que se dedican a estos trabajos verticales, y luego equipos investigadores que están conformados por biólogos, en mi caso biólogos de la Universidad de Valencia, y un equipo de veterinarios de la Universidad Católica. En el día de hoy concretamente nos acompañan alumnos del Máster de Biodiversidad y Conservación de la Universidad de Valencia, que aprovechando que hacemos esta salida, es una oportunidad básicamente única y irrepetible de poder venir aquí y en el mismo campo ver lo que se está haciendo, ¿no? ¿Todo esto hay que medir? Y lo que hacemos es acudir a sus nidos en esta época, en el mes de mayo, que es la época de cría. Vamos con un equipo de agentes medioambientales del Grupo de Intervención en Altura de la Consellería de Medio Ambiente. Se desciende a los nidos, cogemos a los pollos y luego les hacemos toda una serie de procedimientos, ¿no? Dentro de la conservación de la naturaleza está el poder desarrollar sus estudios y trabajos en entornos difíciles, como pueden ser cortados o cuevas, simas. Tú piensas que a la hora de ponerte en un cortado rocoso o meterte en una cueva necesitas una formación y sobre todo la Administración ha dotado tanto de formación como de equipo a un pequeño grupo de agentes medioambientales. Como agentes medioambientales estamos formados para trabajar con especies catalogadas, tanto de flora como de fauna. Lo que hacemos desde el GIA, hemos nacido hace poco como grupo y nuestra labor, en resumen, es velar por la conservación de la biodiversidad, sobre todo en espacios de difícil acceso, ya sean acantilados, ya sean en cuevas, como han dicho, o ya sea en construcciones humanas. Lo importante es que gracias a la creación de este grupo, la biodiversidad y aquellas especies que están más amenazadas y que además se encuentran en difícil acceso, puedan tener por parte de la Consellería de Medio Ambiente, en este caso, un grupo especializado para velar por su conservación y ojalá que algún día dejen de estar tan catalogadas o tan amenazadas. Los agentes medioambientales del Grupo de Intervención en Altura bajan al nido, cogen a los pollos y esos pollos los descienden por la pared y ahí ya un equipo de veterinarios y de biólogos lo que hacemos es tomarles muestras de sangre para análisis genéticos, para parámetros bioquímicos, presencia de contaminantes. Le tomamos muestras también de la garganta por si tienen un parásito que es el Trichomonas gallinae, que es un parásito que causa mortalidad en ejemplares jóvenes. Y luego tomamos una serie de datos biométricos que nos puedan servir para conocer sus patrones de crecimiento, para saber su edad, el sexo. 47.77. La garra 107.02. O sea, la hembra es un poquito más grande. El plumaje, claro, puedes saber la edad, 30, 37, 45 días, 50. Claro. Y por último les anillamos. Lo que hacemos es ponemos una anilla de metálica oficial del Ministerio y luego una anilla de lectura a distancia que lo que nos va a permitir es identificarlos
mediante telescopios o mediante cámaras de vídeo, pues pasado un tiempo, allá donde se dispersen. Lo tenemos ahí. La fase de dispersión juvenil de estos ejemplares es una de las fases más desconocidas de la biología del águila perdicera, y entonces lo que nos permite, mediante este anillamiento científico, es saber a dónde se van a criar, dónde pasan sus primeros años de vida hasta que alcanzan la madurez sexual, y luego pues, conocer asuntos que nos interesan desde el punto de vista de la conservación, como puede ser pues, saber dónde se mueren, por qué causa se mueren, dónde han nacido, etcétera, etcétera. Los ejemplares jóvenes de águila perdicera tienen unas tasas de mortalidad muy elevadas, entre un 70 y un 80% habitualmente en el primer año de vida. Una de las primeras causas de mortalidad a las que se enfrentan es la mortalidad por parasitosis, por Trichomonas gallinae, básicamente porque se alimentan muchos de ellos de palomas. Entonces las palomas son vectores, son portadores de ese parásito, que cuando los padres se los dan de comer a los pollos, pues esos pollos se infectan. Los padres normalmente son inmunes al parásito, pero los ejemplares jóvenes no, y entonces ahí es cuando corren el riesgo de morir. Por eso venimos aquí, los cogemos, los tratamos con una serie de medicación y luego se devuelven. Una vez saltan del nido, ahí empieza toda otra fase muy peligrosa en su vida hasta que alcanzan los 3-4 años de edad, que es cuando se asientan, en la que se recorren básicamente toda la península ibérica, incluso hay algunos que llegan a pasar a África, van al sur de Francia, etc. Muchos ejemplares jóvenes acaban muriendo electrocutados en tendidos eléctricos, disparados por cazadores furtivos, colisionados con cables de la luz, ahogados en balsas de riego, etcétera, etcétera. Detectamos tendencias con seguimientos a largo plazo, como por ejemplo pues lo que está ocurriendo ahora mismo en la provincia de Castellón, pues que desde los últimos 20 años hemos visto cómo la población ha pasado de unas 31 a 32 parejas reproductoras a unas 17-18 actualmente. Ahí sí que ha habido un declive acusado, pero esos declives se detectan con seguimientos a largo plazo. De un año para otro es difícil, pero bueno, habitualmente tanto la administración pública como los biólogos y la gente que hacemos, los investigadores que trabajamos en universidades y demás, hacemos un seguimiento fino año tras año. ¿Cuál es el objetivo de todos estos proyectos de seguimiento, captura, marcaje y demás? Es poder conocer con precisión cuáles son las causas de mortalidad para luego poder tomar medidas que las reduzcan. 1, 2, al cielo.